Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, y feliz Pascua. Estamos en la Pascua del Señor ya. Hemos pasado esta Semana Santa a mitad de la primavera y disfrutando ya pues, de los aromas de Murcia. Un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo invitado. En este caso, y no miento, tengo un invitado de altura. Y van a entender por qué. Porque más de 3.500 horas de vuelo. Es así, ¿no? Más de 3.500 horas de vuelo, por eso es un invitado de altura. Cada uno que entienda lo que quiera. Alberto José Lenz Blanco, un ferrolano que lleva en Murcia un par de años. Algo más de 2 años, sí, 2 años y 9 meses. 2 años y 9 meses en Alcantarilla. Bueno, actualmente como director de la jefe de la base aérea de Alcantarilla y de la escuela de paracaidismo Méndez Parada. ¿Cómo se siente uno siendo responsable de la vida y del trabajo de más de 400 personas ahí en la base? Pues yo me siento muy bien, la verdad. Le decía hace poco a alguien que me está gustando la experiencia de mandar, porque es un reto constante. Mandar sobre tantas personas te exige mucho trabajo, mucha dedicación, afrontar muchas situaciones complejas y diferentes, y la verdad es que en ese sentido mi vida es muy estimulante desde que estoy mandando la base, porque la misión que tenemos encomendada es muy bonita. Para hacer esa misión, que es bonita pero también, como decía, es exigente, pues tengo que conseguir que esas 450 personas que trabajan en la escuela pues rindan lo máximo posible, y eso es complejo, pero como decía también muy bonito. Muy bonito, y sobre todo, porque yo lo sé de primer plano, porque además lo suele contar, el coronel tiene que dar ejemplo, si no, ¿cómo va a mandar algo que luego no es lo que uno vive, ¿no? Pues así es. Te lleva también a esa experiencia de decir, oye, no puedo decir algo que yo no lo viva, no lo sienta y sea mentira, ¿no? Sí, yo una de las cosas que más les digo a ellos cuando hablo con ellos, que es constantemente, es que primero es el ser y luego el hacer. Y con eso me refiero que nosotros en primer lugar tenemos que ser militares. Y eso pues tiene unas implicaciones prácticas que exigen que efectivamente tengas que hacer cosas todos los días, y el coronel tiene que ser el primer soldado, el primer militar. Por ejemplo, tiene que ser el primero en estar en forma, tiene que hacer deporte diariamente, tiene que ir bien uniformado, tiene que ser disciplinado en el sentido que tiene que ser puntual, llegar a la hora, ser el último en irse, el que más trabaja, como etcétera, dice, abandonar el barco el último, ¿no? Sí, señor. Y bueno, porque como digo, luego todos, cada uno de esas 450 personas que trabajamos en la escuela, pues tiene encomendada una labor muy concreta y tiene que desarrollar un trabajo, pero antes que eso, como decía, tenemos que ser militares, porque nosotros tenemos que estar preparados para cualquier contingencia en la que se nos pueda necesitar. Cuando uno decide ingresar ¿por qué fue que Alberto joven o Alberto adolescente, desde qué momento quiere ser militar? Porque lo ve en la familia, porque lo ve cerca, lo tiene en la casa y dices, quiero serlo, porque también creo que hay una realidad familiar, ¿no? Me parece que fue el padrino, sí, que había perdido un hijo precisamente en la academia militar, ¿no? Sí. O sea, estando en la academia. Sí. Entonces, ¿cómo decide uno ingresar en el ejército y especialmente en el ejército del aire? Bueno, pues yo siendo de Ferrol, además de ser de Ferrol, soy de una familia de larga tradición en la Armada. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y muchos más familiares, tíos, primos. Tengo un hermano que es marino. Yo decidí desviarme del camino de la Armada porque efectivamente cuando yo nací mis padres decidieron que mis padrinos fueran unos tíos de mi padre que acababan de perder a su único hijo, que era cadete de primer curso en San Javier. Entonces, este hombre, que era primo hermano de mi padre, además de ser primo hermano de mi padre, estaba muy unido a él. Y yo la verdad es que nunca he tenido que hacer la reflexión sobre lo que iba a hacer con mi vida, porque desde siempre he sabido que yo iba a ser aviador.
Yo supongo que porque desde que era pequeño mi padrino me hablaría del ejército del aire, de los aviones, mis juguetes casi todos eran aviones. Pero lo que tenía también de su hijo, ¿no? ¿No? Eso es, y me hablaba mucho de su hijo, de la academia, y luego por otro lado tuve la experiencia de viajar mucho con ellos también en avión, y aunque es verdad que ir de pasajero en un avión no es lo mismo que luego pilotar un avión, pero es verdad que desde el principio me gustaba mucho mirar por la ventanilla, ver los paisajes desde la altura. Yo percibía que eso me gustaba, ¿no? Así que, como digo, cuando llegó el momento y acabé en aquella época COU, yo sabía que me tenía que preparar para ingresar en San Javier. Y esta foto es de entonces. Sí, señor. De los primeros eso ahí felices y alegres. Recién ingresado, año 89, con mis compañeros de promoción. Caballeros cadetes de primer curso. Sí, señor. La primera escuadrilla. Yo siempre una pregunta que no se la he hecho directamente nunca a ningún militar del aire, del ejército del aire. La primera vez que uno sube, me imagino que como todo, igual que a un médico, la primera vez que uno tiene en sus manos los mandos de un avión y eres tú quien lo pilota y lo llevas adelante, ¿hay miedo, hay pánico, hay terror o hay confianza? ¿Cómo se vive ese momento? Yo creo que no hay nada de eso. Lo que hay es hay mucha tensión y mucha concentración porque la enseñanza de vuelo en la Academia General del Aire es muy exigente y hay que cumplir unos hitos que son muy cortos en el tiempo. El principal es que en la clase 15 tienes que volar tú solo. Entonces, desde el primer momento, tu profesor te está exigiendo, es verdad que la enseñanza es progresiva, pero tienes que ir cumpliendo con unos objetivos que se marcan para cada vuelo y entonces estás muy, muy concentrado tratando de hacer bien lo que tu profesor te ha dicho primero en el briefing previo al vuelo y que luego estás tratando de ejecutar en el avión. Además, como es la primera vez que lo haces, pues al principio es muy complicado. Estás muy tenso, muy concentrado, siguiendo las instrucciones que te dice tu profesor. Claro, si no se han dado esos objetivos, no pasas al siguiente nivel. Eso es. Sobre todo, lo más importante es ser capaz de volar solo el avión en la clase que te marcan. Porque si no eres capaz de cumplir ese objetivo, causas baja en vuelo. Causas baja en vuelo, ¿no? Sí. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso de examinarse uno poco a poco. Claro, el Ejército del Aire, digamos que en ese sentido es muy exigente con la formación de sus aviadores y de sus pilotos. No les serviría que alguien consiga volar un avión teniendo el doble de clases o el triple, ¿no? Entonces uno... Claro, no da seguridad tampoco ni para él ni para los compañeros. Claro, y para mantener alto el nivel, pues se marcan una serie de parámetros que el alumno tiene que cumplir. Esto también lo he vivido desde el otro lado, del profesor, porque he sido muchos años también... ¿Profesor también? ¿En la academia? En la academia, sí. ¿Y dónde se vive mejor? ¿De alumno o de profesor? De profesor. De profesor. De alumno se sufre bastante en todos los sentidos. Es una etapa de la vida muy bonita, sin duda, que uno recuerda con mucho cariño, pero es tremendamente exigente, desde muchos puntos de vista. Son momentos preciosísimos. No, preciosísimos, que además te unen a tus compañeros de promoción para toda la vida, porque pasan a ser tus amigos para siempre y de hecho nos juntamos con cierta frecuencia cuando tenemos esa opción, ¿no? Porque cada uno está disperso en un sitio. Pero sin duda es una etapa preciosísima, pero como decía, de una intensidad también y de mucha exigencia física, psicológica. Claro. Y luego se viven también los buenos momentos y los malos momentos, porque hay accidentes, hay situaciones difíciles, ¿no? Sí. ¿Esto qué pasó? Bueno, pues esto estaba yo iniciando mi formación como piloto y tuve un accidente con mi instructor. Caímos en el trasvase Tajo Segura tras chocar con unos cables de alta tensión a la altura del Pilar de la Horadada. Y bueno, pues eso, que fue un susto. Bueno, yo la verdad es que no me enteré de nada porque estuve bastante grave y perdí el conocimiento y me evacuaron sin que yo me enterara. Pero bueno, también fue un parón importante en mi evolución porque estuve mucho tiempo en el hospital y digamos que luego tuve que empezar de cero todo el proceso. Me vino muy bien también porque cuando uno está en ese proceso de aprender a volar, se viene un poco arriba, ¿no? También cuando ve que las cosas le van bien. La autoestima y el orgullo sí. empieza a levantar.
el peligro de hacerte un poco chulito siempre está sí, ahí. Claro. Además, en aquella época nos obligaban a salir de uniforme por la calle. Y luego llamaba la atención y las chicas... Total, que estos... sufrí bastante, claro, porque además las heridas que tuve fueron importantes, pero me rompí la espalda en 2 vértebras y eso, y tuve quemaduras. Pero todo el tiempo que estuve en el hospital, y luego que tuve que incluso aprender a andar, pues me hizo un poco ponerme en mi sitio también, ¿no? De la fragilidad. Ver la fragilidad humana. Sí, y luego también yo creo que en ese sentido todo lo que tuve que superar para volver a poder llevar una vida normal, poder volver a pilotar y tal, pues ese proceso de superarme a mí mismo, pues yo creo que me vino bien, de alguna forma. Decimos que precisamente aprendemos mucho más de un error que de un acierto, y un sufrimiento nos hace maduros, nos hace adultos. Quien no ha tenido ese entrenamiento en el sufrimiento, pues al final cree que todo es fácil y, como dices, se hace un chulito, la soberbia, el orgullo enseguida está ahí y ya está. Y en todo este proceso, desde la infancia, en la milicia, etcétera, ¿dónde aparece Dios? ¿O está siempre detrás? ¿Cómo ha ido madurando esa relación de fe con Dios desde pequeño? O en la época, aquí también, en esta época, ¿cómo se hace la presencia de Dios? Porque uno dice, estoy por los cielos, está Dios por ahí, ¿cómo aparece Dios en todo esto? Pues mira, antes de Semana Santa, precisamente, que me correspondió el enorme honor de ser el pregonero. Eso iba a preguntar luego. Sí. Sí. Pues les decía, hice un pregón probablemente poco estándar, en el que contaba pues cómo había sido precisamente mi relación con Dios o con la Semana Santa también. Y bueno, yo tuve la fortuna de nacer en una familia católica, de profundas convicciones católicas, practicante. Y desde pequeño mis padres estaban empeñados en proporcionarme la formación correspondiente, ¿no? Me bautizaron, hice la primera comunión. Para recibir la primera comunión recibí formación de una persona de la confianza de mis padres. En aquella época, no sé si se hacía así en toda España, digamos que la parroquia, yo pertenecía a la parroquia castrense, por ser mi padre marino, no estaba organizada como ahora, ¿no? Que hay grupos. Las catequesis, sí, grupos de catequesis. Allí se hacían casas de particulares, ¿no? Así me tocó a mí. Total, que me proporcionaron una buena formación, pero es verdad que yo cuando ya me hice un poco mayor, 17, 18 años, empecé a cuestionarme un poco todo, ¿no? Me parecía que lo que estaba haciendo era un poco por obligación, por convención. En aquella época en España todo el mundo iba a misa. Pero además uno vive lo que viven los padres. Claro. Y luego si no voy y no lo hago, soy señalado. Hoy, por desgracia, es al revés. Como lo hagas y seas fiel, eres señalado. Qué raro eres, qué bicho. Claro. Pues pasó que cuando yo me empecé a cuestionar si realmente era auténtico lo que yo vivía, pues conocí a un viejo y sabio y probablemente santo sacerdote en el confesionario, que de alguna forma me empezó a guiar. Me gustó cómo me confesaba, entonces acudí con más frecuencia a él. Me empezó a recomendar algún libro, alguna lectura, y entonces en vez de alejarme de la iglesia, pues me lo empecé a tomar un poco más en serio. Pasó de ser un confesor a ser un director espiritual y un amigo. Sí, digamos que sí. Y me abrió una perspectiva sobre vivir la fe que para mí, a pesar de que mis padres se habían preocupado porque yo tuviera una buena formación, pues me abrió una perspectiva diferente en el sentido que me hizo ver que algo que es muy conocido para la Iglesia y para todo el mundo, pero que yo en ese momento no era tan consciente, que es que se puede ser buen cristiano, santo, incluso aspirar a la santidad, sin tener que hacerte sacerdote, sin tener que irte a un convento. En el día a día, haciendo bien lo de cada día. Eso es, en medio del mundo, ¿no? Lo que me atrajo a mí es que se podía ser santo en medio del mundo, porque yo tenía claro que yo quería ser militar, en fin, y así digamos que cambió mi perspectiva sobre la fe. En la vida militar uno va ascendiendo, va de cadete a teniente, capitán, comandante, y va teniendo responsabilidades sucesivas. De todos esos lugares donde has podido servir o donde has tenido una misión,
Creo que hay una importante que fue en un tiempo en Sicilia, ¿no? Como de jefe de un destacamento internacional, ¿no? Así es. En el año 2016 el Ejército del Aire me designó para ser el jefe del destacamento que el Ejército del Aire tenía en una base americana que se llama Sigonella. Estábamos integrados en una operación que se llamaba Sofía. Esta operación... Sofía. Era una operación de la Unión Europea que lo que perseguía era acabar con las mafias que traficaban con migrantes en la ruta del Mediterráneo central, la que unía Libia con Sicilia. Entonces, eso también fue una operación que te marcaba mucho, porque claro, nosotros cuando empezamos a volar allí vimos cosas tremendas, ¿no? Porque las mafias dejaban a los migrantes en embarcaciones muy precarias cerca de la costa libia y luego ellos tenían que llegar hasta Sicilia y muchas veces se hundían o no. Sí. Al final la operación hizo muchas operaciones de rescate, también gracias a aunque no era la misión principal, pero tenía que ser el rescate. Eso es, y gracias muchas veces, con mucha frecuencia, a los avistamientos que nosotros hicimos, ¿no? Que eso también fue una gran satisfacción. Rescatar a una persona que está ahí. Y esto es con la familia a la vuelta, ¿no? La alegría de la familia después del tiempo. Bueno, claro, yo cuando era joven, que tenía menos hijos, salía mucho de operaciones, ¿no? Cuando eres joven en el Ejército del Aire, despliegas con mucha frecuencia. Yo, por ejemplo, cuando era joven, teníamos 2 aviones en una base en Italia, porque era la guerra de Yugoslavia, y me pasaba medio año allí, ¿no? Pero a medida que te vas haciendo mayor, esas salidas, digamos que son menos frecuentes. Claro, aquí me fui algo más de 4 meses y mis hijos no estaban acostumbrados a tenerme a tanto tiempo, y cuando volví me estaban esperando y me hicieron un recibimiento muy bonito, y la verdad es que tengo que reconocer que los eché de menos el tiempo que estuve. 5 hijos actualmente. Sí. ¿Qué edad tienen ahora? Pues el mayor Alberto tiene 29 y la pequeña, que es Ana, tiene 15, y entre medias 29, 28, 27. Pues ahí están. Sí. ¿Y en qué momento aparece tu esposa? ¿En qué momento apareció? Pues mi esposa apareció en otro momento de crisis. Es curioso, porque yo decía al principio que había descubierto la fe de una forma más intensa. Yo pensaba que podía ir por un camino. No tenía claro cómo poner en la práctica el servir. Yo decía en el pregón, como decían, servir a Cristo y servir a España a la vez, simultanear esas dos cosas. Tuve el accidente, paso 6 meses, algo más de 6 meses en el hospital. Cuando vuelvo a la academia, bueno, a todo esto, claro, en el hospital yo sufrí, pero estaba muy cuidado. Me cuidaban unas monjitas muy buenas. La verdad es que qué bueno es que haya buenos cristianos que te ayuden. En la sanidad. Sí. Bueno, total, que volví a la academia y claro, yo tuve que hacer un sobreesfuerzo para ponerme al día con mis compañeros, recuperarme. Pero medio curso. Claro, volver a volar, ponerme fuerte, etc. Y la verdad es que llegó un momento que como dicen mis hijos, ahora peté. Tuve una crisis ahí potente, incluso no me da vergüenza decir que dejé de rezar con frecuencia. Nunca he dejado de ir a misa, pero digamos que me empecé a tomar menos en serio mi fe, empecé a salir de una forma desordenada con mis amigos, muchas copas, tal. Y entre medias de eso, en medio del caos, pues conocí a una murciana que me puso en mi sitio y reconduzco y además me ayudó a una cosa que para mí fue muy importante. Me ayudó a darme cuenta, mi relación con ella, pues que yo tenía claramente una vocación al matrimonio, a tener una familia, si era posible a tener una familia numerosa, y la cosa fue bien. Y la cosa fue bien y sigue yendo bien. ¿Aquí estáis de jóvenes? Eso es, sí, un poco antes de casarnos. ¿Dónde fue la boda? En Santiago de la Ribera. En Santiago de la Ribera. Mi mujer es de allí y en realidad nació en Albacete, pero vamos, se crió allí. Nos casamos en la Ciudad del Aire, en la capilla de la Ciudad del Aire. Y como digo, muy bien, porque este año vamos a hacer 30 años de casados. De casados. Y una familia extensa. ¿Alguno de los hijos apunta o ha apuntado a la milicia en alguno de los ejércitos?
Matías, el cuarto. El cuarto. Es cadete de segundo curso en la Academia General Militar en Zaragoza ahora mismo. Él le ha pasado lo mismo que a mí. ¿Por infantería o por de infantería, pero de infantería. Él siempre ha querido ser de infantería y ahí está, encantado de la vida. Pues nada, o sea, ya en la familia está el abuelo marino de la Armada, el padre en el Ejército del Aire, que ahora es del aire y el espacio, y del ¿no? espacio. Que a veces me cuesta decirlo, y en infantería en tierra, Matías. Eso es, así es. Con lo cual, cuando en casa hagáis una fiesta con uniforme, va a quedar muy bonito todo, ¿no? Bueno, en la boda de mi hijo Alberto, que se casó, fue así, y a mí se me saltaban las lágrimas, efectivamente, esa foto, y luego cuando fue su jura de bandera, que también vino mi padre, nos hicimos otra, esas están en un lugar preferente muy bonito. Una foto preciosa. Tierra, mar y aire, sí, señor. Porque además es que los uniformes y sobre todo los momentos de gala son preciosos. A mí siempre el de la Armada me ha encantado porque siempre he dicho, ¿cómo puedes ir tan blanco y tan limpio? Los otros son un poco más, pero vamos, que impolutos, perfecto. Sí. Muy bien. Era la pregunta, ya lo has comentado, ¿cómo habías planteado ese? Fue el día 5, me parece, el 5 de abril. Creo, el pregón de Semana Santa en Alcantarilla. El 5 de abril, sí, justo. Sí, sábado 5 de abril, sí. Efectivamente. Hace pues un mes más o menos. Ese pregón de Semana Santa de Alcantarilla, porque yo no he hecho ese pregón, yo he hecho allí el del Gallo de Oro, que se hace también, me invitaron a hacerlo. Pero bueno, la Semana Santa de Alcantarilla, pues viví allí 3 años como sacerdote, pues la conozco desde dentro. Y bueno, conozco a la gente que está trabajando allí. Y cuando me enteré, dice, es el coronel de la base quien va a hacer el pregón. Digo, pues hubiera ido si hubiera podido, porque algunos he podido estar. ¿Cómo se vivió eso desde la propia familia y los días previos? ¿Lo vive uno como queriendo ser el mismo o queriendo no defraudar? O no sé, a lo mejor hay más miedo porque uno no es profesional de eso que de volar, no lo sé. Bueno, efectivamente, cuando vinieron a la base, además vino una amplia representación de las cofradías de Alcantarilla con su presidente, el presidente del Cabildo. El Cabildo de Cofradías. Y me lo plantearon. Mi primera reacción fue de estupor, porque yo, claro, sí he tenido que hablar en público muchas veces, pero cuando hablo en público normalmente hablo de lo mío y no me causa grandes inquietudes. Sin embargo, esto sí, porque yo, por mi cargo aquí, he estado en muchos pregones y lo primero que yo era muy consciente es que aquí el pregón de Semana Santa es un evento muy importante para los ciudadanos de la ciudad en la que estás, ¿no? He estado en Murcia y en Alcantarilla y la verdad es que de primeras me costó decirles que sí. Jesús Avilés, que es el presidente del Cabildo, lo dijo él públicamente. Bueno, de primera se lo pensó. Pero una vez que asumí la responsabilidad, yo le dije a mi mujer, que es la que aguanta todas mis preocupaciones, le dije, mira, yo no puedo hacer un pregón como se hace aquí, porque todos los pregones en los que he estado se hace una descripción y un homenaje y un reconocimiento a la Semana Santa y a las procesiones, a cada una de las procesiones y a los pasos, desde un conocimiento profundo de esa realidad, que no es mi caso. Porque yo, aunque ya llevo 3 años aquí y además he tenido la suerte que me han dejado pertenecer a una cofradía, en este caso a la de San Pedro de Alcantarilla, a través de Juan, con el que me he hecho muy amigo, pues he sido portapasos en 2 ocasiones. Y luego he salido en muchas procesiones, pero ya digamos de uniforme. Pero bueno, a lo que voy, que yo no me sentía capaz de hacer eso. Entonces decidí pues hacer lo que me saliera. Y lo que me salió fue pues contar desde que era pequeño hasta ahora cómo he vivido yo la Semana Santa y cómo creo yo, y eso lo uní a mandar un mensaje a las cofradías que dividí en 4 partes, en las que, diciéndoles lo que yo creía o cómo yo percibía las cofradías, ¿no? Las 4 partes de las que les hablé fueron, en primer lugar, yo veía a las cofradías como un ejemplo o como una referencia de sacar la cruz a la calle y la importancia que tiene eso
de que nuestra cruz, la cruz de Cristo, esté en la calle. De hecho, lo uní un poco también con la cruz que yo vi cuando era joven y las cruces que han vivido mis paracaidistas cuando han tenido accidentes aquí. En segundo lugar, les dije que ellos tenían que ser, o yo los percibí así, como una gran familia que se parecía en alguna forma a las parroquias y que en ese sentido acogían a los cofrades y les marcaban un poco el rumbo. También les hablé de trabajo, el trabajo del cofrade, un trabajo altruista, no remunerado, desinteresado, porque ya en mi relación con ellos he visto lo mucho que tienen que hacer para prepararlo. Y por último también hablé de amistad, ¿no? Y todo eso unido con mi propia experiencia vital y eso fue lo que hice. Pues es que es eso, por eso muchas veces uno quiere quedar bien diciendo lo que el otro quiere escuchar y no se equivoca, porque cada persona es un mundo. Yo voy a contar cómo yo lo vivo y lo que yo hago, ser uno mismo. Me parece que es lo que hay que hacer cuando te invitan a hablar en poco o en mucho en cualquier lugar. Ser uno mismo, porque somos eso. Se nos está yendo el tiempo y yo lo que no quiero es que quede en el aire. Hoy día, Alberto José Lenz, ¿cómo vive su fe? ¿Qué hace para nutrirse todos los días, para poder también poder ser un ejemplo, no en el sentido de ser apreciado, sino un ejemplo para aquellos militares a los que tengo que ayudar y servir y mandar, y también para la propia familia, porque los hijos también se ven en el padre e imitan, y que lo que imiten sea algo agradable? ¿Cómo vives esa fe diariamente? Bueno, pues yo lo que procuro es acudir lo más que puedo a la liturgia y los sacramentos, en primer lugar. Porque desde el momento que percibí, como dije, ya siendo joven, lo bien que me venía el alimento de la Eucaristía, pues digo, pues mejor todos los días que una vez a la semana. Y entonces, cuando puedo, procuro ir a la misa a diario, porque a veces me cuesta. Ahora, por ejemplo, que mi sacerdote, el cura de la base, está en Irak, me cuesta más, porque tengo que ir... Hay que buscar una parroquia. Sí. Pero normalmente es cuando está el pater, pues todos los días hay misa todos los días estamos en la capilla a las 9:30. ¿La capilla sigue estando ahí al fondo de la explanada? Sí. Y además la hemos arreglado ahora, está preciosa. Entonces, digamos que mi referente principal es ese. Y además yo le pedí al pater hacerla a esa hora, porque yo a primera hora tengo unas reuniones previas, él se ajustó perfectamente. Y la verdad es que es para mí comenzar bien. Yo, mi media hora, todos los militares tenemos media hora de bocadillo. Pues mi bocadillo es ir en este caso a la Eucaristía. Y luego procuro también tener siempre en mi mano y leer pues un libro que me recomienda un sacerdote. También leo el Evangelio. Con mi mujer, por lo menos una vez a la semana, pero a veces rezamos el rosario cuando nos desplazamos en coche, ¿no? Luego tenemos una costumbre de rezar también con los niños una oración que aprendimos en Chile. Yo estuve destinado en Chile. Y aprendimos una oración que nos encantó, que dura 5 o 10 minutos, pero que la hacemos por las noches con los niños. Y bueno, yo lo que procuro es, para tener referentes que me ayuden a centrarme, ir repartiendo esas pequeñas momentos de... No hago grandes cosas, como digo, lo que acabo de escribir. El día a día, píldoras. Sí, píldoras. Y las voy repartiendo por el día Y luego... una cosa que sí he notado aquí, yo tengo una parroquia en Madrid que para mí es un milagro, se llama San Carlos Borromeo, con un párroco que es 10, y allí estábamos integrados un grupo de parroquia, ¿no? Eso aquí en Alcantarilla no lo hemos hecho, pero sí tengo mucha relación con don Manuel, con don Pablo, también con el sacerdote aunque menos, de San Gonega Seca de San José, pero... de crear un grupo de adultos o de matrimonios. No, digo que tengo trato con ellos, pero que no tengo grupo aquí. Sí. Eso le he echado un poco de menos en relación a Madrid. Y en pues Madrid... habrá que potenciarlo, ¿no? Es decir, yo lo empiezo, venga, vamos a buscar algunos más, claro. Podría ser una buena idea. En fin, que como digo, no hago nada extraordinario, vamos, cosas muy cotidianas, muy de... Pero es que Dios es ordinario, entonces, hace extraordinario lo ordinario. Sí. ¿Hay alguna cosa de la vida del coronel Lenz que no hemos dicho y que quieras destacar? ¿Alguna experiencia en algún momento, algo que te ha marcado en la vida, algo que dices, me gustaría dar un paso en este sentido? Ya es la última cuestión, se ha ido el tiempo ya. Pero no sé si estoy comprendiendo la pregunta, o sea, desde el punto de vista de la fe, ¿alguna...? Sí, alguna cosa que quiera, o alguna experiencia vivida que te ha marcado en tu crecer como persona y digas, no quiero irme sin decirlo.
Bueno, no se me ocurre qué podría destacar. A mí lo que me hace crecer como persona son las personas que me rodean, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener desde el comienzo de mi vida a personas que me han llevado por el buen camino. En primer lugar, mis padres, mis padrinos, sin duda. Mi familia en ese sentido ha sido el lugar donde yo he podido crecer bien. Y ahora me pasa un poco lo mismo con mi mujer, con mis hijos. He tenido la fortuna de que mis hijos son fabulosos y el estar rodeado con ellos, el poder, ahora cada vez menos, pero el poder me estimula mucho, el verlos cómo se van desarrollando como personas, cómo van madurando. Creciendo. Todos ellos han elegido hasta ahora profesiones con una clara vocación de servicio, renunciando a veces a remuneraciones mayores. No me ha pasado nunca nada extraordinario, nada. Siempre ha sido a través de las cosas cotidianas y sobre todo las personas que me han rodeado lo que me ha ayudado a centrarme. Cuando me he rodeado mal, o cuando no me he dejado arropar por las personas, es cuando me he desviado un poco del camino. Pues es una idea fantástica para terminar esta experiencia y bueno, pues desde aquí invitamos a que no se queden solos primero, sepan rodearse de buenas personas y si en algún momento aparece alguien que es dañino para nosotros, no tener temor ninguno en abandonar esos afectos, esa historia y buscar quién nos construya, quién nos edifique, quién nos dé. Pues con esta imagen está muy actual, ¿no? ¿Esta foto? Sí, esta es de cuando tomé posesión como jefe de la base de Alcantarilla. O sea, hace 2 años y pico. Sí. Pues fantástico. Una familia maravillosa. Llevamos cerca de 380 programas. Son buenas personas, pero no por lo que son ellos, sino porque se dejan hacer por Dios e instrumentar en manos de Dios. A veces no con grandes cosas, como la mayoría de nuestros invitados. Con pequeñas cosas, pero hacerlas importantes y grandes cada día. Buenas noches, sean felices. Nos vemos si ustedes desean la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti.